Hola, buenos días, tardes, noches, depende de la hora en la que lean esto o escuchen. Eh, Soy Julián Arauz. En esta oportunidad voy a trabajar sobre el tema de la visión al otro y la transformación de la frontera a lo largo de una excursión a los indios ranqueles de Lucio Mansilla. Me gustaría comenzar hablando del sentido de pertenencia. La idea de que estoy en este país en que todos somos uno y uno somos todos, ¿no? Que quizás no siempre fue así y que para muchos no es de esta manera. Estaría buenísimo que lo fuera. Pero bueno, la importancia de sentirte aferrado a un país que tantos problemas tuvo por a quien le corresponde el territorio y tantas peleas que esto trajo consigo. La verdad que la historia es algo que me encanta. Y acá viene la cuestión de por qué pelear por un territorio cuando estamos todos en el mismo barco, digamos. Somos todos uno. Seas de una colonia alemana en Entre Ríos o de una comunidad en Tobanderki, estamos todos en la misma, a fin de cuentas. Eh, Yendo al texto, en la época en la que fue escrito el libro, los ranqueles eran más o menos unos 11.000 y habitaban el territorio que está entre la laguna del Cuero al norte, el río Salado al oeste, las Salinas Grandes al sur y la Pampa al este. Les propongo entonces realizar un recorrido intentando dilucidar cómo la noción de frontera, del otro, del distinto, se va transformando a lo largo del texto y cómo Mansilla va a ser un sujeto modelado por la frontera misma. Desde un principio Mansilla se figura en su cabeza una pregunta que es clave, por lo menos hay manera de entender el texto, que es ¿dónde estará el receptor de esos mensajes? De hecho comienza diciendo, no sé dónde te hallas ni dónde te encontrará esta carta y las que le seguirán si Dios me da vida y salud. Ya desde un principio es como que nos está planteando la noción de lejanía, de acercamiento, un juego de antítesis con la distancia, ¿no? Tan solo la distancia. Todos tenemos a alguien lejos con quien quisiéramos estar en este momento y a quien solo nos podemos referir con mensajes, llamadas, en su momento supongo que cartas. Esperemos que esto pase pronto. Supongo que Mansilla también quería reencontrarse con su amigo en la distancia. Volviendo al eje, desde el primer momento nos parece ya un todo abrumador, un abismo que separa las infinitas posibilidades de la ocasión al receptor, con un Mansilla emisor en los confines de la civilización, a criterio de su lugar de precedencia, obvio. Un Mansilla que va como parte de un ejército a ver una población, una tribu, ¿no? Una etnia ranquel ubicada al sur de lo que hoy conocemos como Córdoba. No es poco destacar que dice que las próximas cartas se darán si Dios me da vida y salud. O sea, está indicando un posible destino infortuno, ¿no? Que algo malo le pase, la posibilidad de que las cosas salgan mal y pierda la vida, o quede al borde, o se pierda en medio de la expedición. Tipo, es una idea que va a ir cambiando con el tiempo, pero que a la vez lo deja como que está viajando hacia el epicentro de la barbarie. Poco después continúa la idea de territorios cuando dice haber recorrido la Europa y la América, de haber vivido con un buen marqués en París, como un guaraní en el Paraguay, de haber comido mazamorra en el Río de la Plata, charquicán en Chile, ostras en Nueva York, macarrones en Nápoles, muchas cosas más. Se ve que le gustaba mucho la comida al señor Mansilla. Debería haber sido chef. La idea del territorio siempre está presente, ¿no? Y está delimitada en su mente y concepciones de diversas maneras. Luego menciona que su estrella militar le ha deparado el mando de las fronteras de Córdoba, que eran las más asoladas por los ranqueles, según sus propias palabras. Ya nos está marcando ahí como que una actitud de parte de y unos comentarios hacia los ranqueles bastante inclinados hacia la escala de barbarie, ¿no? Y una delimitación del territorio bastante visible. Mansilla nos habla del deseo de ver con sus propios ojos ese mundo que llaman tierra adentro. Le llama mundo, como si fuera un planeta aparte, algo remoto, lejano, distante y diferente, algo distinto. Incluso llega a mencionar que quizás por esas tierras deberán marchar alguna vez las fuerzas bajo sus órdenes, en medio de esa corriente idearia de tomar las tierras de los habitantes originarios que residen allí. Menciona territorios desiertos que podrían usarse perfectamente para el cultivo y la ganadería. Menciona territorios desiertos, pero no les dice que esto es el desierto, sino que los territorios están desiertos. Más adelante voy a retomar esto, ¿no? Es como que no teme a robar a quienes su civilización refiere como ladrones.
Hago un paréntesis respecto de esto para mencionar las matanzas y horrores que se han producido en dichas circunstancias, entre las que destaca un tema que la verdad me resulta de mucho interés, como es el genocidio Selknam, donde murieron más de 4.000 personas en situaciones espantosas. Por dar un ejemplo, hacia el aire dejarles una ballena envenenada en la playa y esperar a que se la coman, y así matar a gran parte de la comunidad. Bueno, volviendo a la noción de desierto mencionada antes, Mansilla va haciendo una distinción con las concepciones de Sarmiento y Echeverría de la época. Mansilla no le llama puntualmente desiertos a estas zonas a las que va a ir, sino que son las pampas. Hago esta distinción porque en esa época Sarmiento y Echeverría hablaban de desiertos acerca de esas zonas a las cuales nunca habían ido, y Mansilla, que las visitó, acaba por denominar las pampas. O sea, nos está planteando la idea de que ahí hay alguien, hay espacio, hay vida, y no es un llano liso. Hay algo más allá de Buenos Aires, esa alma de piedra, la civilización y los otros. Como veremos más adelante, la ciudad es más vacía a pleno de lo que son las pampas y su propio tipo de civilización. Volviendo a los ranqueles, es interesante mencionar cuando Mansilla habla de que lo que hay que aumentar al enemigo no son los obstáculos para entrar, sino los obstáculos para salir. Siempre hablando de fronteras y el problema de los indios. En el capítulo 2 menciona que en tierra de indios los problemas, las costumbres y las tradiciones son radicalmente diferentes. Hace como una aproximación y a la vez una apología al nosotros y al ellos, nuevamente haciendo distinciones como si de dos países distintos se tratase, y hablando de tratos. También menciona que es difícil tratar con ellos porque piden mucho, son muy pedigüeños, según él. Podría destacarse como primera aproximación a esa cultura no tan distinta cuando cura al Lincolnao y empieza a ganarse el cariño de la tribu. En lo que respecta al capítulo 3, vuelve a tomar la idea de la frontera como algo distinto y lejano, mencionando sus recorridas con un sacerdote, pero que a la vez comienza a destacar lo bello del paisaje a la vez que lo describe. No es el desierto que Sarmiento y Echeverría creían, ¿no? Volviendo a lo que dije anteriormente. Nos habla de la flora y de la fauna, todo con detalles y elogios, sin dejar de lado la noción de peligro inminente y el miedo a lo desconocido. A esta altura, de hecho, ya como que parece tratarse más del miedo a lo desconocido, lo que atraviesa las penumbras en el corazón de Mansilla. Una muestra de esto es un primer cambio en su actitud, cuando dice: hoy pienso de distinta manera, creo en la unidad de la especie humana y en la influencia de los malos gobiernos. La política cría y modifica insensiblemente las costumbres en un resorte poderoso de las acciones de los hombres. En el capítulo 4 se nos hace una breve explicación geográfica del panorama con nombres propios del lugar, tales como la Laguna Alegre, el Camino del Cuero, el Paso de las Arganas, cuyo nombre fue robado para renombrarlo como Fuerte Sarmiento. A lo largo del texto notaremos muchas veces esto de la preservación de los nombres originales y un Mansilla que actúa como cartógrafo retransmisor de dichos conocimientos sin que se le escape prácticamente nada. Algo muy interesante a tener en cuenta cuando hablamos de territorios y delimitaciones, así como también de los animales de la fauna, mientras que en los capítulos 5, 6, 7 y 8 se nos vincula toda esta noción con las aventuras del Cabo Gómez. Podemos notar una clara apertura en la mente de Mansilla en el último capítulo, sobre todo cuando dice que ni el amor, ni el odio, ni el dolor, ni la alegría absorben por completo la existencia de ningún mortal, como igualando a los humanos en uno, más teniendo en cuenta que más adelante menciona que se ha iniciado en un mundo nuevo, la lectura del cosmos. Ya en el capítulo 9 retoma la idea del viaje, nos habla de la Laguna Alegre y sus aventuras a caballo. Como podemos notar, nunca deja de lado las ubicaciones geográficas, siempre delimitando los espacios y sabiendo dónde está parado. Su concepción de viaje, inicialmente militar, ahora se traduce a instruirse, hacerse notable, economía y huir de los acreedores, olvidar o incluso no saber qué hacer. Es en este punto, rondando el capítulo 10, donde Mansilla comienza a descreer un poco de las ventajas totales que tiene la civilización y comienza a cuestionar varias de sus hasta entonces virtudes, entre ellas la forma en que se maneja el gobierno y las supuestas comodidades que la civilización ofrece, incluso llegando a afirmar que se duerme mejor en la calle o en la pampa que en algunos hoteles. En el capítulo 11 vuelve a hablar de las uniones de los caminos, lo cual nos sirve para reforzar la hipótesis inicial de cómo va moldeando al viajero, ¿no?
mientras que en el 12 nos habla de la entrada a los montes, menciona los derechos interterritoriales, diciendo: derechos interterritoriales se cobran en la forma más política y cumplida, supliendo casi y demostrándoles a los contribuyentes ecuestres la pobreza en que se vive por allí, lo escaso que anda el trabajo. Hablando obviamente de los señores dueños de la tierra, a quienes se les debe rendir tributo en ciertas zonas. Aparece la idea del fogón argentino, que es distinto al de otras civilizaciones. Arma como una construcción de argentino en la que desaparece el indio, ¿no? Todos somos argentinos. En el medio va sumando extras, plus que interrumpen la excursión a fin de alargar el relato. Creerán algunos que a medida que corre la pluma voy fraguando cosas imaginarias para llenar papel y aumentar el efecto artificial de estas mal surcidas cartas, y sin embargo todo esto es cierto, diría al respecto a Mansilla. Ya con la base hecha y entrándonos en el capítulo 20, tenemos descripciones detalladas del andar y la vida cotidiana del indio. Nos cuenta cómo son, su modo de marchar, los caballos, sus andanzas. En el capítulo 24 nos habla de Leobuco, una laguna básicamente en medio de la nada, pero que lleva todo, como él diría, grandes rastrilladas por todas partes. Podemos ver un Mansilla cartógrafo cuando dice: yo he recogido, a fuerza de mafia y disimulo, muchos datos a este último respecto que algún día al no lejano publicaré para que el país los utilice. Bueno, también tenemos como que Mansilla busca en el otro un par, y un nexo perfecto podría ser el gaucho, ¿no? Como en el capítulo 29 dice: la monomanía de la imitación quiere despojarnos de todo, de nuestra fisonomía nacional, de nuestras costumbres, de nuestra tradición. Como si quisieran poner al nexo gaucho antes de tanta imitación a los europeos, ¿no? Es una muestra de que los argentinos valen. La cabeza de Mansilla definitivamente había girado ya cuando nos dice: yo he aprendido más de mi tierra yendo a los indios ranqueles que en 10 años desde despestañarme leyendo opúsculos, folletos, gacetillas, revistas y libros especiales. Es como que aprendió todo yendo allá, ¿no? A conocer. Otra vez en contraposición con la idea del desierto de Sarmiento. En el capítulo 34 es como que muestra otro cambio en sí mismo, donde ya no juzga con prejuicio, tiene un ideal colectivo, no se deja llevar por los juicios morales de quién es bárbaro y quién es el civilizado. Se pregunta acerca de cuáles son los verdaderos caracteres de la barbarie. Fuerte. Cerrando la idea, me gustaría añadir un pasaje del capítulo 42, donde un Mansilla ya transformado dice: prefiero el aire libre del desierto, su cielo, su sublime y poética soledad, antes que estas calles encajonadas, este hormiguero de gente atareada, estos horizontes circunscriptos que no permiten ver el firmamento cubierto de estrellas. Mansilla acaba preguntándose si el contacto de la civilización será corruptor de la buena fe primitiva, hablándonos del haber, de los caminos del cuero, y preguntándose también si no somos hermanos todos los hombres, así como también se debate entre si los bienes y los males en común deban compartirse. Esta noción de cómo el territorio lo va marcando a lo largo del relato me parece clave. Podríamos concluir finalmente en que es la misma pregunta que se hizo Mansilla, ¿no? ¿Qué han hecho estos? ¿Qué han hecho los gobiernos? ¿Qué ha hecho la civilización en bien de una raza desheredada que roba, mata y destruye? Forzada a ello en realidad por la dura ley de necesidad. La historia, ya finalizando, la historia puede y debe ser ejemplar. Creo que la historia nos da una chance de transformarnos, de repensar a futuro las cosas que aprendimos gracias a los errores del pasado. Mansilla logró cambiar su presente. Llevó una carta para jugar el juego y ganarle al vacío, cantar victoria en la derrota militar, ganar su apertura mental en el vacío universal que supone la distancia entre receptor y emisor en tiempos oscuros. Muchas gracias.